Hola a todos amigos, un gusto saludarles en esta ocasión, en este espacio que he sido invitado gracias a la gentileza de la doctora Fátima González y a los administradores de esta nueva página Derecho Hoy, a los cuales agradezco. Me han hecho una invitación puntual para conversar, crear un poco de reflexión en cuanto a algún tema que me parezca importante compartirles. Así que voy a tratar de ser lo más conciso posible, lo más puntual para aprovechar estos pocos minutos que tenemos en este espacio. Así que el tema que yo les traigo, les invito a tocar este tema, lo he denominado el desafío de incorporar estándares racionales en la valoración probatoria en los estados democráticos. Y para esto voy a hacer alusión aprovechando la coyuntura, aprovechando el- el lanzamiento del libro del profesor español de la Universidad de Girona, el profesor Jordi Ferrer Beltrán, en cuanto a su lanzamiento de la obra denominada Pruebas sin convicción. Recordarán ustedes, entiendo que este espacio es de estudiantes, de colegas, y muchos de ellos sabrán que hace pocos días en un espacio local lanzó el libro pues, para la comunidad jurídica ecuatoriana, y ahí hubo una conversación muy interesante respecto de lo que él nos ofrece en esta obra, que seguro promete ser uno de los referentes contemporáneos del tema de la valoración probatoria, sobre todo de los estándares y las nuevas propuestas que él nos trae desde una visión racional o racionalista de este enfoque. Bien, primero comenzaré diciendo que para establecer estándares debemos entender por qué establecer estos estándares. Tal es así que situados en este punto debemos entender de que desde una visión persuasiva del, de la valoración probatoria, nosotros tenemos que apuntar a convencer al juez, es decir, que desde la convicción del juez o desde la creencia de este juzgador se determinarán o se plasmará esa decisión en la sentencia, sea para condenar o sea para absolver. En caso de materia penal y para no penal, pues obviamente de dar la razón al actor o al demandado. Siendo así, pues esto nos trae un sinnúmero de preguntas, cuestionamientos que la doctrina se ha ocupado, y valga decir, el tema de la valoración probatoria desde un punto de vista racional, como dice el profesor español, se ha dejado de lado por lo menos unos 20 a 30 años aproximadamente, que es lo que él considera que ha habido una investigación por parte de la doctrina profunda. El mismo profesor indica que más o menos unos 20, 22 años ha estado estudiando el tema. Así que imaginémonos nosotros las legislaciones, pese a haber tenido, las legislaciones de los estados, pese a haber tenido varias reformas en cada uno de sus legislaciones procesales, lo que ha hecho es simplemente tratar de tapar con parches lo que no se podía tapar desde la legislación, sino que debe ser tratado o debía haber sido tratado en su momento desde la doctrina procesal, desde la filosofía del derecho, con un enfoque racionalista, lo que sostiene el profesor y lo que prácticamente ahora es, si no podría decir que es doctrina dominante, podría decir que es una de las tendencias que están totalmente siendo consideradas y ha puesto en la mesa de discusión el profesor y varios más, ¿no? Tenemos muchos más autores que recogen, unos se decantan por esta postura del profesor Jordi Ferrer, otros lo critican, pero en fin, lo importante es que de esta construcción se va saliendo para tratar de brindar una solución a los problemas prácticos en materia procesal. Bien, rapidito. ¿Qué es esto de los estándares de prueba? Imaginemos este deporte olímpico del salto con garrocha. Existen unas barras verticales, una barra horizontal, y el estándar, vamos a hacer analogía como que es la barra horizontal por la que el deportista salta con su garrocha para
para ser victorioso, para ganar la prueba del salto. Imaginemos entonces que esta barra horizontal es el estándar de la corroboración suficiente que se deriva de precisamente de estos estándares que van a dar una altura en cuanto a los estándares, ¿sí? Una altura más baja, una altura más alta, y si quieren ser más exigentes va a ser mucho más alta, que esto va a ser una decisión política, en palabras del profesor, y que estoy totalmente de acuerdo. Esta será una postura política en cuanto a que tiene que salir del legislador por dos razones principales. Primero, por la división de poderes de los estados democráticos, y segundo, porque va a brindar una seguridad jurídica que se espera. En este sentido, pues es lo más deseable que antes de someterse a estos estándares en cualquier proceso en la práctica, debe la sociedad conocer. Es decir, las reglas del juego deben estar totalmente delimitadas antes de. Claro, esto podría pasar incluso con fallos de triple reiteración de la Corte Nacional, etcétera, pero lo más viable sería que sea legislado. Eso no quiere decir que como una segunda opción podría ser en el caso de la jurisprudencia o fallos de la Corte Constitucional, etcétera. Bien, ¿por qué es importante? A ver, imaginémonos rápidamente lo que dice el profesor Beltrán, Jordi Ferrer Beltrán, en uno de sus ejemplos. Él dice que, y de hecho tiene en una de sus obras anteriores, de los estándares racionales de la prueba del 2007, me parece, tiene un capítulo entero que habla, o un apartado que habla de la analogía que existe entre la valoración probatoria judicial y la medicina diagnóstica, ¿sí? Y hace un símil, una analogía totalmente detallada en cuanto a lo que hace el médico cuando diagnostica una enfermedad con el paciente y lo que hace el juez cuando valora la prueba. En este sentido, lo que va a pasar es que, por ejemplo, imaginemos el caso de que el médico, pese a tener los exámenes médicos que le demuestran que el paciente tiene una enfermedad X, lo que hace el médico en este ejemplo es tratar para una enfermedad que no tiene, es decir, para una enfermedad equivocada, podríamos llamarlo así. ¿Qué pasa aquí? Esto va a generar problemas de salud en el paciente, posiblemente problemas graves o, para ser un poco más exagerados, la muerte. Y esto obviamente va a tener consecuencias jurídicas con este médico. Si el médico nos dice que pese a tener las pruebas o los exámenes médicos, las pruebas suficientes que le decían que el paciente tiene una enfermedad X, él estaba convencido de que no era la enfermedad X sino la enfermedad Y, ¿qué pensaríamos del médico? No tiene sentido, no tiene justificación, y por eso está tipificada la mala práctica profesional, e inclusive en materia civil también tiene sus repercusiones en cuanto a los daños. Entonces, si es que esto no permitimos la sociedad de los médicos, ¿por qué lo permitimos de los jueces? ¿En qué sentido permitimos esto de los jueces? Porque los fallos, las sentencias, las condenas o las absoluciones de materia penal están bajo el paraguas de la convicción del juzgador. La convicción del juzgador es o ha sido definitorio desde una perspectiva de una concepción persuasiva. ¿Qué quiere decir? Que aquí no se va a apuntar a la verdad de un caso o no se va a apuntar a delimitar o a definir los hechos fácticos, sino se va a dar la razón a la persona que convenza al juez, así de sencillo. ¿Qué pasa con esto? Pasa de que pueden existir con las mismas pruebas y con diferente juzgador, pueden existir sentencias totalmente contradictorias. ¿Y cuál es lo grave de esto? Lo grave es que con las mismas pruebas tenemos sentencias totalmente contrapuestas. Vamos a marcarnos en materia penal una sentencia que absuelve y una sentencia que condena con las mismas pruebas. Y esto no tiene sentido, no tiene un piso, no tiene razón de ser, porque no le podemos decir a la ciudadanía de que nosotros estamos valorando la prueba, bueno, el juez está valorando la prueba, y que a pesar de que un juez, en el mismo caso, supongamos, con las mismas pruebas, con los mismos sujetos procesales, para un juez esto tiene
una creencia de que estos hechos son, lo van a declarar culpable en el proceso y para el otro lo van a absolver. ¿Qué le decimos a la ciudadanía? Que todo depende de lo que el juez crea. Pues realmente esto es un sinsentido que prácticamente la doctrina procesal ha descuidado, por decirlo menos. Y estos últimos tiempos, estos últimos años, se ha venido un auge respecto de este análisis. En este sentido, lo que nos ofrecen los estándares es delimitar esta valoración que ya no correspondería a la creencia del juez. Recuerden ustedes que la creencia es involuntaria. Es decir, que yo no decido qué creer o no creer, porque la creencia es algo subjetivo que está inmerso en mi análisis, en mi fuero interno, y que no podemos determinar o delimitar una creencia y así exteriorizar esa creencia para decidir un caso judicial concreto. Ese es el problema. Entonces, lo que dice el profesor en ese sentido es básicamente que con la convicción del juez como definitoria, tendríamos siempre ese problema. ¿Cuál es la solución? La solución viene de parte de una suficiencia de corroboración, como llama el profesor. Esta suficiencia o esta corroboración suficiente, si se quiere, va a hacer lo que les ponía en el ejemplo, la barra horizontal que va a permitir determinar si es que este acervo probatorio pasó ese umbral, pasó esa barra horizontal, va a llegar a una respuesta, en este caso, enmarcándonos en materia penal, en la culpabilidad del procesado, del imputado. Pero si es que no logra pasar ese estándar, pues crea o no crea el juez, porque eso ya tendría que ser irrelevante, lo que sucederá es que se absuelva al procesado. ¿Sí? Es decir, las partes procesales van a saber cuál es el fallo desde que se inicia el proceso, de acuerdo al acervo probatorio con el que yo cuento y con el que cuenta la otra parte. De tal manera que no pueda haber la incertidumbre de que todo dependerá con el juez que me voy, con el juez que le toca conocer mi causa. ¿Sí? Ese es el sentido de la corroboración. Y esta corroboración viene a partir de las pruebas o de los elementos de juicio, como llama el profesor de Girona. En la concepción racionalista, un hecho probado está a la luz de las pruebas o de los elementos de juicio y tienen que ser tiene que existir esta corroboración suficiente ¿de qué? De la hipótesis que uno se lleva al juicio, ¿no? O que se afirma como un hecho que ocurrió y que estoy defendiendo en mi tesis, defendiendo como mi tesis en el sentido de que quiero que se me dé la razón. Por esto, este es el punto más importante. Si es que esto se lleva a análisis, uno se asume esto como algo que debería ser, comenzamos a cuestionarnos varias cosas. Por ejemplo, comenzamos a cuestionarnos lo que ha pasado con el principio de inmediación desde una perspectiva persuasiva. ¿Qué pasa con el principio de inmediación? Entendido el principio de inmediación como la posibilidad que tiene el juzgador de definir o delimitar su convencimiento, más o menos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? La inmediación llama a las partes de estar con el tercero imparcial y de esa discusión argumentada de las partes el juzgador se va alimentando. Al final, después de esta alimentación, lo que va a suceder es que él se va a convencer por una hipótesis o por otra. Básicamente eso. Pero la concepción racionalista nos dice, a ver, hey, la inmediación no es más que dar o dotar al juzgador una exigencia, en el proceso una exigencia para evitar intermediarios. ¿Por qué intermediarios? Los intermediarios que van a producir errores. Es decir, que sea una relación directa con el juzgador, pero en el sentido práctico, no en el sentido de valorar, no en el sentido de una valoración probatoria, sino en el sentido práctico, que puedan practicar las pruebas, las partes procesales, que puedan hacerlo de una forma inmediata con el juez y que él pueda verificar que se cumplan todas las formalidades, todas
que no quede duda, que se vayan practicando todas las pruebas, que a cada hecho fáctico le vaya correspondiendo una prueba y así, en fin, es decir, vaya habiendo un orden y un control por parte del juzgador, pero no para que se convenza el juez, es decir, no para valorar una prueba, sino para a modo de vigilar un control, a modo de vigilar un control de la práctica de esa prueba. Por otro lado, siendo así, lo que sucede es que ya no es un límite al control esta inmediación, como lo aseguraba la corriente persuasiva, sino es ya como un control de la práctica, como he dicho. De aquí viene otro análisis y otro cuestionamiento. O sea, si es que el análisis parte del convencimiento del juez para que éste se plasme en una decisión judicial, ¿qué pasa con los recursos, amigos? ¿Qué pasa con el derecho a recurrir, con los recursos? ¿Para qué existen los recursos si es que en una perspectiva persuasiva no da, la perspectiva persuasiva no da lugar a un error? ¿Por qué no da lugar a un error? Porque está diciéndonos esta concepción de que basta solo que el juez se convenza para que esté justificada eh, o mal llamada motivada una decisión judicial. Si yo como juez estoy convencido de lo que estoy haciendo es lo que más se acerca a la verdad, no hay error, porque el estándar es mi convicción. Yo no puedo medir mi convicción interna porque es algo que solo yo lo sé, ¿sí? Y esto es un grave problema. Si esto fuese así, el sentido mismo de los recursos se pierde, porque ¿qué es un recurso? Por ejemplo, el de apelación. ¿Qué es lo que pretende esto? Controlar o corregir los errores que han sucedido en el juez de instancia y que no se ha podido dar cuenta, ¿sí? Por eso es que uno apela a una sentencia o por eso es que uno presenta cualquier recurso vertical, porque pretende uno corregir errores. Si es que la perspectiva persuasiva no da espacio para los errores que estamos corrigiendo, estamos diciendo de que no existe error y por tanto los recursos dejan de tener sentido. ¿Sí? Lo que nos dice la concepción racional o racionalista es de que efectivamente aquí comienzan a tener sentido los recursos, porque si es que yo ya me desprendo de la convicción del juez, de la creencia del juez, y hago una valoración realmente totalmente normada, totalmente establecida y delimitada, que es la corroboración suficiente por parte de los estándares que se establezca en cada legislación, lo que va a pasar es que yo tenga claro cuál es el error. Si es que el juez inferior dejó de observar ese estándar, lo aplicó mal o se le pasó por alto, produciéndose un error en la decisión, lo que va a hacer el juez de alzada es de que va a verificar ese error, obviamente a petición de parte, va a analizar, va a poder verificar el error y va a poder corregirlo. Ese es el sentido de los recursos. Miren lo interesante que es esto. De aquí que, pues, por ejemplo, nos indica de que una vez hecho este análisis, que nosotros podamos entender de esta forma racional el tema de la valoración probatoria, pues se va corrigiendo todo el sistema, todo el sistema. ¿Cómo puede ser justo? Y de hecho el profesor hace alusión a unos par de ejemplos de uno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2003, en 2009. Eh, Caguas Fernández versus Honduras, en el que en el voto razonado del juez Sergio García Ramírez indica, escuchen lo que indica para hacer un poquito más, entender lo que se entendía a ese entonces y todavía se siguen teniendo las legislaciones sobre la práctica de las pruebas. Cuando hablo de prueba, dice el juez, en ese tiempo, me refiero a medidas de convicción suficientes para persuadir al juzgador. Escúchese bien. Medidas de convicción suficientes para persuadir al juzgador. Convicción que es estrictamente personal. ¿Qué está diciendo aquí? Que lo que yo hago como prueba es para persuadir, es decir, para convencerle al juez. Y se olvidan de la verdad y se olvidan de todo lo que implica de pronto el convencimiento del juez, que el convencimiento del juez es algo subjetivo.
el Tribunal Constitucional Español, que es otra de las citas que hace el profesor Jordi Ferrer en varios foros que ha tenido, nos indica que, por ejemplo, en un caso de España, en una acción de amparo que llega al Tribunal Constitucional Español, se analiza una sentencia de microtráfico o un caso de un delito de estos, eh, que en primera instancia, con las mismas pruebas, el procesado es absuelto. El fiscal apela y el juez de apelación, con las mismas pruebas, condena. Llega al Tribunal Constitucional por una acción de amparo presentada por el imputado, por el procesado. Y resulta que el Tribunal Constitucional dice algo así. No hay vulneración de la presunción de inocencia, sino una discrepancia en la valoración de la prueba entre los dos juzgadores, primera instancia y el de apelación, igualmente libres de valorar a conciencia, y se impone la del superior. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, unas palabras más eh, coloquiales, que tanto el de primera instancia al absolver como el de segunda instancia al condenar tienen razón. ¿Qué le decimos a la ciudadanía en ese sentido? ¿Cómo le podemos decir al ciudadano, ya sabe que ninguno de los jueces se equivocó? Porque ellos creen que decidieron bien. ¿Cómo le decimos eso? ¿Cómo justificamos eso? Entonces, aquí está la solución. Bueno, podría decirse, no me adelanto a decir solución, porque recuerden que como en toda ciencia social o rama social, la construcción del conocimiento se hace por medio de la discusión. Así que esto tiene todavía mucho por llover, mucho por hilarse, mucho por discutirse. Así que, pero por lo pronto es algo que ha llamado la atención de muchos juristas, porque tiene una base conceptual, filosófica, racional, muy elaborada. Es así que, mis amigos, llegando ya al final, hablamos, por ejemplo, de la motivación. La motivación, otro de las críticas que hace, y la motivación mal entendida como llenar de hojas los fallos, ¿no? Fallos de cientos de hojas, sobre todo cuando son casos de poder o casos mediáticos, políticos, etcétera. Tenemos fallos interminables, pero al final del día es muy difícil que nos brinden argumentos en materia probatoria, me refiero, ¿no? En materia probatoria. ¿Por qué considera el juez que estuvo probado tal hecho fáctico que se mencionó por una de las partes? ¿Cuál es el umbral que cruzó? ¿Por qué considera usted que efectivamente Juan mató a Pedro? ¿Por qué considera usted que, que María robó, qué sé yo, en la casa de Rosa, etcétera? Entonces, eso es algo que mal llamado, esta motivación, en la concepción racionalista, eh, se transforma esta motivación en una justificación, está basada en términos de justificación de la decisión. Es decir, se justifica en qué medida las pruebas corroboran la hipótesis. Eso es todo. Y la corroboración, como les dije, va a marcar ese umbral que puede decir si es que se probó o no se probó. Recordemos que ninguna de las ciencias se puede hablar por lo menos racionalmente, de certezas, y eso estamos claros. Pero por lo menos con este sistema de estándares de prueba se puede ayudar a establecer lo que está o lo que se determina probado con lo que se determina no probado, de acuerdo a las hipótesis fácticas que nos ofrecen las partes. ¿Cómo corroboramos ese problema? Si hemos llegado hasta acá con este análisis de indicar de que es necesario un estándar racional de la prueba, el problema ahora es cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo corroboramos que algo está realmente probado? Y ya apartándonos de lo que piense, o muy independientemente de lo que piense o deje de pensar el juez. ¿Cómo lo hacemos? Y el profesor español nos dice que es gradual esta corroboración. Es decir, no tenemos o no deberíamos pensar que por el tema de querer
poner un estándar tiene que ser necesariamente numérico, necesariamente cuantitativo, en porcentaje, qué sé yo, 80, 50, 100% probado. No se puede, es algo imposible, sobre todo en una ciencia social. Es algo que no se puede hacerlo, ni siquiera las ciencias duras pueden hacer eso. Así que tiene varias características de esta corroboración. Primero es gradual, ¿sí? Es gradual en el sentido de que esta corroboración es suficiente, es decir, probabilística. ¿Sí? Existe una probabilidad y esa probabilidad es la que determina el umbral. Cuando la corroboración es suficiente, para esto están los estándares, ¿sí? Para esto están los estándares que, ojo, el profesor no define unos estándares estáticos o propone unos estándares para que se pueda determinar probado o no probado los hechos. Lo que hace es dar ejemplos. Da 7 ejemplos en su obra, por ejemplo, y determina, eso sí, el cumplimiento de cada uno de estos elementos que tiene que cumplir los estándares para que pueda ser efectivo en una legislación. ¿Sí? Pero obviamente, como acabé de indicar hace pocos minutos, es una decisión política y que obedece a cada sociedad, a cada estado, de acuerdo a su contexto social. ¿Sí? Pero la idea de los estándares tiene que seguir siendo la misma, que permita definir, delimitar un umbral que defina o delimite lo probado con lo no probado, de acuerdo a las pruebas. El estándar de prueba a partir de criterios intersubjetivamente controlables. Esta es la clave. Los estándares de prueba permiten darnos unos criterios intersubjetivamente controlables. Es decir, más allá del decisor. Nos apartamos de lo que piensa el decisor para poder controlarlo desde afuera. ¿Y esto qué es lo que hace? En este sentido, lo que hace o las funciones de estos estándares van a ser básicamente 3. Van a dar primero criterios de justificación de las decisiones probatorias. ¿Sí? Unos criterios definidos de justificación de las decisiones. Segundo, esto ofrece garantía para las partes. ¿Por qué? Porque al momento de establecer un estándares totalmente definidos, yo como acusador o como defensa, yo sé lo que va a suceder en el juicio de acuerdo al acervo probatorio que yo estoy pensando incorporar al juicio. Eso me va a permitir abstenerme de presentar alguna prueba, me va a permitir incorporar otra prueba, me va a permitir llegar a un acuerdo conciliatorio, etcétera, de acuerdo a lo que yo prevea que va a pasar, no con lo que piense el juez, sino con lo que me estoy preveyendo con lo que va a pasar con ese estándar de acuerdo en aplicación a las pruebas que presenten las partes. Es una garantía para las dos partes. Y por otro lado, y esto es muy importante, que distribuyen el riesgo de error entre las partes. ¿Cómo distribuyen ese riesgo? Ese margen de error, ¿cómo se lo distribuye? Se lo distribuye de una forma en que sea definida por el legislador, de acuerdo a ese estándar. No podemos decir que, por ejemplo, de acuerdo al principio de indubio pro reo, por ejemplo, de inocencia, etcétera, que todo esté beneficiado para el imputado, que diga, nosotros no podemos decir que en ese sentido tenemos que librar de cualquier carga de error al imputado. Eso sería improbable. ¿Por qué? Porque bastaría simplemente, como acabamos de decir, que no existen certezas absolutas o racionalmente, estamos hablando, bastaría que nosotros solo condenemos a una persona para tener la posibilidad de que haya existido un error y de que él se haya condenado a un inocente. ¿Sí? Entonces, hablar de que no tiene que cargar el margen de error o algo del margen de error la parte imputada, pues simplemente es improbable. Entonces, de aquí que vienen a definir esta distribución los estándares.
hace un análisis bastante interesante el profesor español, que nos dice que, por ejemplo, mientras más alto es el estándar, el umbral que marcan los estándares, o la suficiencia que se quiere, recuerden en el ejemplo la vara horizontal, mientras más alto es, va a haber menor riesgo de error de condenar a inocentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ser mucho más complicado de que la parte que me acusa encuentre un observo totalmente amplio de pruebas que determinen de que yo cometí o no el delito. Estamos enfocados en materia penal, ¿no? Solo para ejemplificar. Que determinen de que yo cometí el delito. Pero a su vez existe un mayor riesgo de error para absolver a culpables. ¿Por qué? Porque de la misma forma, si el estándar está muy elevado, la otra porta, pese a yo haber cometido el delito, existe gran probabilidad de que no reúna el conjunto de pruebas necesarias como para poder llegar a ese umbral. Recuerden el ejemplo, es mucho más complicado saltar una vara horizontal que esté mucho más elevada. Mientras más elevada es mucho más complicado. Entonces, si esto lo trasladamos a la valoración probatoria, tiene una relación en ese sentido. Mientras más alto, va a haber menos riesgo de condenar a inocentes, pero hay mayor riesgo de absolver a culpables. A lo inverso, mientras menor el estándar sigue siendo menor, va a haber mayor riesgo de condenar a inocentes, pero va a haber menor riesgo de absolver a culpables. Es decir, lo contrario. Entonces aquí viene lo que efectivamente tiene que ser analizado en las legislaciones de los países, de acuerdo a la gravedad de los delitos, de acuerdo a la realidad social de cada estado y lo que están dispuestos a soportar como un estándar totalmente racional para declarar por probados los hechos. Esos amigos, espero haya sido por lo menos en algo entretenida la conversación, por lo menos en algo que les invite a reflexionar de acuerdo a esto. Tres cositas antes de irme. Primero que les invito a revisar las obras de Jordi Ferrer Ventral, sobre todo esta última, que es la última de esa gran investigación que ha hecho durante estos años, Pruebas sin convicción. Esta obra nos permite tener una visión totalmente diferente, racionalista en cuanto a la necesidad que tenemos de incorporar estándares de prueba en las legislaciones de los estados. Segundo, no se olviden de visitar esta página, de interactuar, de compartir, de ingresar información relevante, etcétera. Agradecerle una vez más a Derecho Hoy y a la doctora Fátima González por la gentil invitación. Y por último mencionarles que si es que quieren conocer más temas sobre razonamiento probatorio y argumentación jurídica, pueden seguir las redes sociales del Club de Lectura IPENC, del cual formo parte, y es un club de lectura que semanalmente está subiendo textos que pueden ustedes revisar y que los fines de semana tenemos reuniones dentro del club y que podemos sacar conclusiones, y estas conclusiones, estas citas textuales las subimos a las redes y de esa forma pueden ustedes seguir la interacción. Estamos como @clubipenc en Twitter, en Instagram y en Facebook. Subimos videos, subimos eventos, subimos lecturas para que se descarguen, etc. Nada más, mis amigos, espero haya sido de su agrado esta breve reflexión y nada, un abrazo siempre a las órdenes. Mi nombre es Santiago Girón Rea. Igual, en mis redes sociales me encuentran como @osangirón, Twitter, Instagram y en Facebook como Santiago Girón Rea. Un abrazo a todos.